poco de la agenda del día de hoy, que en realidad se resume a dos partes. Ya les voy a mostrar. La primera, la realimentación de tarea 1. En realidad no he terminado con todos los trabajos, todavía me faltan un par de tareas, pero ya empiezan a mostrarse un par de tendencias. Entonces quería darles algunas recomendaciones para no cometer los mismos errores en esta tarea 2. Bueno, para comentarles, en términos generales, los mapas de empatía que he visto están muy bien resueltos, están muy robustos como tales. Se encuentran bien hechos. Tal vez, por ejemplo, en un trabajo me encontré con dos mapas de empatía que son parte del mismo usuario, entonces no tiene sentido trabajar doble, es decir, se debe determinar solamente una persona por cada uno de los grupos de usuarios. Y de la manera en que están justificados los mapas de empatía, no parece haber necesidad de utilizar una tercera persona, entonces estaría, digamos, bastante bien así. Lo cual está muy bien, porque nunca antes había sucedido que de buenas a primeras los mapas de empatía los resolvieran de esta manera. Sin embargo, sí tenemos debilidades en otros aspectos. Por ejemplo, el objeto de estudio no está definido de manera clara. La redacción, cuando lo hacen narrativo, es difusa y no lo expresa de forma precisa y exacta. Entonces, la narración podría decir algo como: el objeto de estudio es esto y entonces también esto y después aquello. Entonces, al final no queda claro exactamente a qué se refieren con la declaración del objeto de estudio. Y debería ser una declaración clara, precisa y exacta. Entonces, vean, recomendación, chicos: el objeto de estudio, nárrenlo exactamente como vienen los trabajos, es decir, como una sola oración en donde queda clarísimo cuál es el tipo de información que se va a obtener al final. Después también hay problemas porque en algunos casos el objeto de estudio no se puede resolver con la técnica que están relacionando. Es decir, por ejemplo, en los mapas de empatía, en un par de trabajos está como objeto de estudio definir la experiencia de uso de las personas, y eso no se puede lograr con los mapas de empatía, porque los mapas de empatía son técnicas que están especializadas en definir usuarios, no en definir experiencias de uso. Para definir una experiencia de uso se puede utilizar más bien un Journey Map, que sería la herramienta ideal, y puede utilizarse también complementariamente un Storyboard, digamos que la herramienta sí lo permite. La técnica sí o sea, sí puede utilizarse el Journey para definir la experiencia de uso de alguien, pero definitivamente los mapas de empatía no. Entonces, eso es prometer lo que la técnica no puede dar. También la construcción del análisis narrativo se encuentra entre el bueno y el excelente, pero que quede claro, la construcción, es decir, lo están haciendo súper bien, están triangulando la información, se nota cómo están cruzando los datos, las oraciones son cortas, es muy fácil de entender, pero tenemos, como hay debilidades, por ejemplo, en el objeto de estudio, entonces tenemos algunos problemas de concordancia entre el objeto de estudio, el análisis y la síntesis. Algunos análisis narrativos no se enfocan en el tipo de información que la técnica puede dar. Entonces, por ejemplo, el análisis narrativo que habla de los mapas de empatía debería de estar mencionando básicamente al usuario, sus similitudes y sus diferencias, porque es una técnica que sirve para definir al usuario. Si el análisis narrativo de los mapas de empatía se refiere principalmente al proceso de uso, tenemos un problema, porque el proceso de uso no se registra a través de un mapa de empatía. En nuestro caso, estamos utilizando el storyboard como técnica para registrar el proceso de uso, pero eso es la segunda técnica. Entonces, hay que tener cuidado con el enfoque que va a tener el análisis narrativo. Tiene que estar centrado en el objeto de estudio, pero el objeto de estudio solo puede dar lo que la técnica permite. Me explico, lo que la técnica es. El storyboard no contiene análisis de la información, sino una descripción de los pasos. Vean, al hacer el storyboard se pidió en el cuadrito, digamos, de la compilación final del storyboard propiamente, que ustedes ahí hicieran un breve análisis, ¿ok? Si ustedes escriben cuál es el paso del proceso de uso, eso es un análisis. A ver, chicos, según la materia que vimos, ¿corresponde eso a un análisis? ¿O el análisis es otra cosa?
No, no corresponde a un análisis. Entonces, vemos. Contestar vos o contesta cualquiera. Entonces, para que se convierta en un análisis, ese paso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos vamos a ver, cuál es esa labor especial que nosotros como investigadores tenemos que hacer para que ese paso, esa redacción del paso se convierta efectivamente en un análisis? Triangular los datos. Exacto, muy bien. Ahora, si yo tengo únicamente un dato y lo que estoy averiguando son los pasos del proceso de uso, ¿en qué? Vamos a ver, y el objeto de estudio de la investigación es averiguar por qué motivo el objeto se considera fácil de utilizar, entonces, ¿en qué tenemos que poner la atención para hacer el análisis del paso específico? En las dificultades y facilidades que tiene el usuario usar al utilizarlo. Exactamente, exactamente. Ahora, no es pecado que esté dentro de ese espacio la narración del paso, es decir, más bien es algo que ayuda posteriormente a comprender el análisis. El problema es no tener el análisis, porque si tenemos entonces el dibujito, tenemos el nombre del paso con el número y la descripción del paso, al final nuestro storyboard, más que un medio para analizar la información, se nos convierte en un manual de uso. ¿Comprenden? Porque lo que tiene son las instrucciones con las ilustraciones, pero no tiene de fondo cuáles son las dificultades y cuáles son las facilidades que ustedes encuentran en cada uno de los pasos. Y si en algún paso pues no hay ninguno de los dos, eso es lo que hay que emitir criterio, hay que indicar que no se encuentran, digamos, ni dificultades ni facilidades específicas en este paso. ¿Comprenden eso, chicos? Esa parte es muy importante y es importante porque van a tener que robustecer ahora los storyboards porque los ocupamos para el trabajo grande. Sin embargo, vamos a ampliar por el tema de la semana de diseño una semana más la entrega. Entonces, ahorita quería mencionarles de las dos posibilidades que tenemos para lograr esto. ¿Ok? Listo. Ok, perfecto. Profe, y usted nos va a mandar como los puntos de, así como revisado el trabajo para ver qué es lo que tendríamos que mejorar. Exactamente, el trabajo, o sea, vamos a ver, yo estoy terminando ¿cómo se llama?, de evaluarlo para subirlo. Está el documento con las anotaciones respectivas en los lugares donde están las debilidades. Ok, en la rúbrica está lo general, digamos, el criterio general, y lo específico se encuentra dentro de tu documento, dentro de tu PDF, que yo les voy a subir a la sección de documentos. Voy a abrir una carpeta de tareas y ahí entonces vamos a ir colocando cada uno de los documentos evaluados a través del semestre. Vean, otra tendencia que vi por ahí es que el análisis de uso lo están enfocando en el usuario en lugar de enfocarlo en el proceso de uso. Entonces, cuando hablan en el análisis narrativo, constantemente están haciendo referencia al usuario se le dificultó tal cosa, y al usuario otro se le fue más fácil, lo cual es concordante con este otro usuario. Entonces, la parte de triangulación está muy bien hecha. El problema es que están centrando su atención en el usuario, y el análisis de uso centra su atención en el proceso de uso. ¿Ok? Entonces, si yo en ese momento estoy, vamos a ver, contando las dos cosas, el usuario y el proceso de uso, y emitiendo criterio de esas dos cosas, lo que estoy haciendo es triangular información del mapa de empatía de los usuarios con la información del proceso de uso para emitir criterio de a qué persona se le complica más qué paso o se le facilita más qué paso. Entonces, en este caso, es como si hiciéramos una triangulación de técnicas, que es lo que vamos a hacer posteriormente en el trabajo práctico. Entonces, a pesar de que eso en este momento esté erróneo, conserven esa narración porque es probable que les sea muy útil para poder resolver el trabajo práctico. Esto, digamos, es a grandes rasgos lo que he podido observar o sea, como común denominador de la evaluación de trabajos. Cosas puntuales, digamos, y exclusivas de un trabajo por vez, que por ejemplo los mapas de empatía no tienen la ilustración de la persona, y la ilustración es importante porque es uno de los medios que ayuda a obtener empatía. Después, en el caso del storyboard, que la información no se compile por completo. Es decir, la última lámina de la técnica entonces les muestra que tenemos el nombre, ¿verdad? El número, el nombre, el dibujito
explicativo del análisis y en la parte de abajo de eso el análisis. Hay un trabajo que no lo tiene de esa manera, entonces al no integrarlo se vuelve muy difícil de poder tener la línea de información porque hay que estar pasando de página para poder entender cada uno de los pasos. Después, en otro caso, un trabajo tiene los dibujos básicamente sin manos. Yo se los dije claramente, si es un análisis de uso, tiene que estar el usuario. No se pueden hacer dibujos del análisis de uso en donde no haya un usuario interactuando con el objeto, porque es precisamente ahí donde está la atención, en lo que sucede entre esas dos partes, entre el usuario y el objeto. Por tanto, esos dibujos, digamos que de base están bien como dibujos, pero para ilustrar el análisis no funcionan porque no tienen manos que expresen en dónde se está presionando, en dónde hay áreas de contacto, etc. ¿Ok? Que eso es importante definir en el, ¿cómo se llama? En el storyboard del proceso de uso. Después, algo que no estoy muy seguro si les está quedando muy claro. El storyboard es una técnica que se especializa en en analizar procesos, ¿ok? Entonces, como es para analizar cosas que suceden en el tiempo, como son los procesos, pues puede servir para 1000 objetivos diferentes. En nuestro caso, el proceso de uso es un proceso y sucede en el tiempo. Entonces, estamos utilizando el storyboard para poder enfocarnos en el proceso de uso. Que la técnica sirva, por ejemplo, para valorar experiencias, no quiere decir necesariamente que cuando hacemos el análisis del proceso de uso lo que vamos a ver es la experiencia de uso, ¿ok? Porque ese es un aspecto de todo el proceso. En este caso, se le solicitó hacer un análisis, más bien, paso por paso, en cada uno de los puntos de contacto que ustedes definieran importantes para poder emitir criterios de dónde hay facilidades y de dónde hay dificultades. Lo que nos dice que tenemos que enfocarnos principalmente en eso es el objeto de estudio de la investigación, porque lo que nos están preguntando es precisamente qué es lo que tiene este objeto, o por qué motivos las personas piensan que el objeto es fácil de utilizar. ¿Ok? No nos están preguntando por asuntos que tengan que ver como por satisfacción. Nos están preguntando específicamente qué es lo que tiene el tarrito este que hace que las personas sientan que es fácil de usar. Entonces, su atención no es que no deba irse a la experiencia del todo, es decir, no es que tengan que evadirla por completo, pero no puede estar focalizada en la experiencia porque lo que estamos estudiando está más relacionado con la interacción usuario-objeto. ¿Comprenden, chicos? Sí, Vamos bien hasta acá. Sí, listo. Entonces, no les prometo buenas notas, ¿ok? Y en realidad no lo he montado en la rúbrica del TEC Digital, entonces no sé exactamente cómo estará la nota. Sin embargo, sí les puedo decir algo. Ninguna generación hasta el momento había construido bien el análisis narrativo. Es la primera vez que pasa que la mayor parte de los análisis narrativos en términos de forma están bien hechos. Y eso, créanme, lo habíamos logrado hasta la semana número 10. Es decir, vamos 5 semanas adelantados en términos del desarrollo del análisis. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar para que esto funcione muy bien? Primero, tener claro para qué sirve la técnica. El para qué sirve la técnica me dice automáticamente cuál es el objeto de estudio que esa técnica me puede dar, cuál es la parte de la respuesta grande, ¿verdad?, que yo necesito para poder responder el objeto de estudio de la investigación. Vean, chicos, eso les queda mucho más claro si le ponen atención a los videos en la primera parte, cuando se describe qué es la técnica y cuando se describe cuándo se utiliza. Ahí están, digamos, los datos que les dan luz de acerca para qué sirve la técnica y eso les sirve a ustedes para plantear en sus proyectos cuál es el objeto de estudio. Ahora, si yo les pregunto, si yo les pidiera que reformularan su objeto de estudio para el mapa de empatía, ¿cómo lo reformularían? Escríbanlo aquí en el chat, ¿ok? Para que veamos diferentes opciones y poder decirles, sí, como que por ese lado está, o esto no se podría porque la técnica no sirve para esto, o esto sería un poco complicado por tal y tal otra. Entonces, tómense un momento para pensar o repensar cómo formularían el objeto de estudio del mapa de empatía y escríbanlo por favor en el chat. Y espero no tener que ofrecer puntos como fundamentos.
Listo, José Pablo. Lo que pasa es que no estoy preguntando cómo lograrlo, sino te estoy pidiendo que redactes el objeto de estudio del Journey Map para nuestro proyecto. Para el proyecto del estudio del tarrito de jabón, ¿cuál sería el objeto de estudio del mapa de empatía? Ajá, muy bien. Listo, perfecto. Ahora, ya tenemos, digamos, una diversidad de respuestas y parecen mostrar una tendencia. Vean, primero, en el mapa de empatía, ¿hay alguna pregunta que se refiera a la facilidad de uso? No, No. Entonces, ¿cómo podríamos averiguar la facilidad de uso a través de un mapa de empatía? no porque la facilidad de uso, eso se hace en el storyboard. Ahí sí entran las facilidades y las dificultades. Ajá, y solamente una parte, porque ahí solamente lo estamos viendo con respecto al proceso de uso. Y posteriormente, cuando triangulamos la información, es que uno puede emitir criterio. Ahora sí, este punto es fácil debido a que tal usuario dice tal cosa, y en el proceso de uso se evidencia que tal y tal otra, y en los puntos de contacto se ve que esa zona del cuerpo tiene, o que la forma del objeto es adecuada a la zona del cuerpo. Entonces, ya con todos esos datos, uno puede decir contundentemente, esto es fácil de usar debido a esto. Pero con los mapas de empatía no podemos definir qué tan fácil de usar es el objeto, porque los mapas de empatía, ¿para qué sirven, chicos? Únicamente para detectar quiénes son los usuarios de dicho producto. Exactamente, exactamente. Entonces, la parte del objeto de estudio que nosotros podemos contestar tiene que ver exclusivamente con el usuario, no cómo él usa las cosas, sino con el usuario propiamente. Profe, entonces en los mapas de empatía prácticamente no iría nada acerca del objeto de estudio, solo información acerca de los usuarios. Listo, compañero, perfecta. O sea, sí, lo estás viendo bien. Ahora, ¿por qué motivo tenemos que definir los usuarios? Si no tienen que ver con el objeto de estudio. Para ver qué complicaciones o qué facilidades tienen estos al usar el producto. Sí, más bien, lo primero, antes de eso, es poder entender cuáles son las personas que lo utilizan. ¿Ok? Entonces, todo esto nace precisamente porque hay un grupo de personas que compran este producto, que lo utilizan y que han detectado facilidad de uso. Y nosotros al principio no sabemos quiénes son ese grupo de personas. Eso es lo normal en un proyecto. Al principio nosotros no tenemos noción de quiénes son. Entonces, lo primero que tiene que hacer un diseñador es levantar la información que tiene que ver con el usuario para poder saber quién es, pero más que todo para poder entenderlo desde su posición, para ponerse en sus propios zapatos, para establecer empatía con el usuario. ¿Comprende? Sí, profe, entonces en ese caso, digamos, ahorita la mejor técnica para hacer un mapa de empatía sería como lluvia de ideas, ¿verdad? Para ponerse a ver qué podría escuchar un adulto mayor, por ejemplo, que ellos, no sé, la radio, ese tipo de cosas. Y esa es la que vas a utilizar cuando la persona es completamente inaccesible. ¿Ok? Cuando no tenemos acceso por completo a las personas. Porque la parte de la técnica que utilizaron para recolectar los datos en realidad estuvo bien. Es decir, seleccionaron las técnicas correctas. Principalmente entrevistas y cuestionarios.
Ok, esas son dos técnicas adecuadas para esto. Ahora, el único detalle que se puede mejorar con respecto a estas técnicas son las preguntas que están haciendo. Porque nosotros lo que necesitamos averiguar son aspectos de la dimensión externa al usuario que están dados por dos preguntas. ¿Cuáles son? ¿Qué oye? Exactamente, ¿qué ve y qué oye? Entonces, ¿qué tendríamos que preguntarle a las personas? ¿Qué ven y qué oyen? Entonces, ¿por qué le preguntaron cosas diferentes y lo que había que contestar eran esas dos preguntas? Porque, ¿Comprende? sí, profe, yo por ejemplo, yo pensé que y el objeto de estudio tenía que estar presente en todas partes, digamos, hasta en los mapas de empatía, entonces, Es que sí, y estás en lo Profe, correcto, pero permíteme para contestar o para cerrar esta partecita. Tenés toda la razón, el objeto de estudio tiene que estar presente, pero como una guía, porque una técnica solita no tiene la capacidad de contestar el objeto de estudio completo, solamente contesta una parte. Lo que nos dan los mapas de empatía como respuesta al objeto de estudio es comprender básicamente a cuáles son los usuarios que utilizan el producto y sus necesidades con respecto al producto. Entonces, sí podemos hacer preguntas diferentes al que ve y que oye, pero nosotros tenemos que redactar bien las preguntas de manera que obtengamos la información intencional que queremos, que va más allá del que ve y que oye, pero a su vez tengamos también información de qué ve y qué oye al respecto. ¿Me expliqué o sonó a cantinflero? no, sí, sí se explicó. Ok, perfecto. ¿Quién iba a preguntar? Yo. Decime. Ok, es que bueno, nosotros tuvimos que, ¿cómo se llama? Reacomodar tal vez la pregunta de qué oye y qué ve, bueno, todas, porque los destinatarios no entendían. Ajá. Entonces, voy a poner de ejemplo en la que ve. Nosotros pusimos tipo, ¿qué ve en el exterior de este producto que lo haga querer obtenerlo? ¿Esa pregunta está bien formulada o realmente no nos lleva a lo que queremos? No, estás bien porque estás mencionando algo que tiene que ver con el aspecto externo. Entonces, como que esa pregunta nos puede dar diferentes posibilidades de respuesta, uno puede desarticularla también. Entonces, esa que preguntaste está pura vida, ¿ok? Otra que podríamos hacer es, ¿ha visto usted publicidad de esta marca? Sí me explico, porque entonces ya eso empieza a decirte, bueno, qué ha visto específicamente y a partir de eso que ha visto puedes formular hipótesis después de lo que piensa y de lo que dice y hace, de lo que piensa y siente. Sí, en eso también se preguntó tipo dónde lo ha visto y dónde lo ha escuchado y se pone así como opciones de en supermercados, en la televisión y en el vecino o así. Sí, ahora vean, digamos, el cuestionario funciona bien para recolectar estos datos y funciona muy bien sobre todo si uno quiere tener mucha mayor cantidad de datos, porque se puede aplicar a mayor cantidad de personas. La entrevista, la ventaja que les da es que pueden sacarle información a la persona intencionalmente. Entonces, conforme uno va preguntando, pues uno tiene una guía de entrevista y entonces te das cuenta de que el usuario habla de algo que puede enriquecer el proyecto, pero que no forma parte de tu guía de entrevista. Entonces lo dejas hablar, le haces un par de preguntas más y eso amplía la información que estás obteniendo para poder contestar, para poder resolver las necesidades del proyecto. Eh, Chicos, ¿les va quedando claro cómo se va definiendo el objeto de estudio? Sí, profe. Perfecto. Ahora, quiero mostrarles otra forma o quiero explicarles de otra forma para que lo vean más fácilmente a partir de los enunciados. Permítanme un segundo para abrir el enunciado de este trabajo, está en semana 3. Aquí está. Vean, cuando había hecho la explicación de este enunciado, yo les conté que este era el objeto de estudio. ¿Cuáles son las características que tiene el envase dosificador que generan su facilidad de uso? ¿Ok? Y que para ello era necesario resolver estas cuestiones.
quiénes son los usuarios principales de este producto. ¿Cuál es la técnica que está relacionada con esta pregunta de investigación? Los mapas de empatía. El mapa. El mapa de empatía, exactamente. ¿Cómo es el proceso de uso del producto dentro del ambiente hogareño? ¿Cuál es la técnica que está relacionada con la respuesta de esta pregunta? El storyboard. Perfecto. Ahora vean, la que sigue. ¿Cuáles son los atributos que tiene la forma del objeto que facilitan el uso? Eso es lo que tenemos para esta semana. En la relación usuario-objeto. ¿Ok? Y la última pregunta. ¿Existen características del objeto relacionadas con el uso que puedan mejorarse? Esto solo se puede contestar cuando tengamos triangulada la información resultante de estas tres preguntas. ¿Ok? Una investigación se hace formulando una pregunta que la genera, ¿ok? Porque hay una duda grande que se quiere resolver. Esa pregunta grande se va a desarticular en preguntas de investigación, ¿ok? En una serie de preguntas que tienen un menor rango de acción, pero que todas en conjunto, si uno le encuentra las respuestas, puede contestar la pregunta de la investigación. Entonces, estas son 4 preguntas que están formuladas intencionalmente porque cada una de ellas da una porción de la respuesta de esta pregunta grande. ¿Ok? Profe, ¿Sí? a lo que le entiendo entonces, un error común fue que para todas las técnicas usamos un mismo objeto de estudio, o sea, como en general, nunca como que especificamos, mira, para tal técnica es el objeto de estudio y para tal otra, ya le Exactamente. entendí. Le diste al clavo. Le diste al clavo. El problema, o más bien lo que me parece que no están comprendiendo, es que la técnica se especializa en un tipo de información específica y solo en uno. Por tanto, no puede contestar este objeto de estudio grande, este objeto de estudio de la investigación, con una sola técnica. Si fuera así, solo aplicamos una técnica y se acabó la investigación. Pero más bien, como investigadores nos toca definir una paleta de técnicas que ayuda a encontrar la información para resolver el objeto de estudio. Entonces, en adelante, esto es bastante sencillo. Esta es la pregunta que enfoca qué es lo que la técnica les puede dar. Entonces, para los mapas de empatía, ¿cuál podría ser el objeto de estudio? Les vuelvo a formular la pregunta después de aclarar la situación. Los usuarios que usan el producto son mi objeto de estudio. Exactamente, exactamente. Ahora, ese es el objeto de estudio base de la técnica. Algunas veces vamos a necesitar algo en especial de los usuarios. ¿Ok? Entonces, el mapa de empatía puede servir también para definir cosas en especial relacionadas con el usuario, porque son técnicas para definir usuarios. Ahí es donde nace lo que podríamos llamar los matices de cada una de las técnicas. De la misma forma que un storyboard sirve para registrar procesos y entonces nos podría servir para el proceso de uso, para definir cómo es un servicio, para definir cómo funciona un objeto, también puede utilizarse un storyboard. ¿Ok? Entonces, noten que la técnica como una base, por así decirlo, como una base de trabajo, tiene un potencial que es bastante grande. Sirve para algo en específico, ¿ok? Pero también puede dársele una especialización, por así decirlo, para cada uno de los temas que nosotros necesitamos averiguar. Entonces, recomendación. Cuando ustedes vayan a definir el objeto de estudio de la técnica, número 1, se van a ir al enunciado del ejercicio, van a ver cuál es la pregunta grande, número 1, y número 2, cuál es la pregunta que está relacionada con la técnica, ¿ok? Son fáciles de saber porque las preguntas están redactadas en términos de lo que la técnica da. Número 2, se van a ir al video. Las primeras 2 secciones del video, la que habla de qué es la técnica y la que habla del, si no me equivoco, es para qué sirve, no lo recuerdo con exactitud en este momento, vale que soy yo el que diseñó los videos y demás, les dan las claves de cuál es la utilidad completa de la técnica. Eso les termina de ayudar a redactar el objeto de estudio. Cuando uno entonces hace el análisis, si digamos nuestro objeto de estudio es definir a los usuarios, el análisis tiene que centrarse en eso, ¿ok? No en el proceso de uso, no si es fácil o difícil de usar, sino en quiénes son los usuarios, ¿ok? Y lo que sí podemos hacer, esto no quiere decir que nosotros vamos a evitar 100% el proceso de uso, porque sí podemos, a través del, digamos, de menciones mínimas al proceso de uso, establecer cuáles son las condiciones que tiene la persona que le puede facilitar el uso del objeto o que se los puede dificultar.
Porque, por ejemplo, si tenemos a alguien con, qué sé yo, algo como osteoporosis o como fibromialgia, ¿verdad? Que son enfermedades degenerativas que causan dolor en las articulaciones, pues por supuesto que es mucho más fácil de explicar cuando uno habla de la interacción que tiene esta persona con el objeto. Pero de eso es de lo que hay que hablar, de cómo la persona interactúa con el objeto, no de cómo es el proceso de uso. Porque la técnica para definir el proceso de uso es otra, no es el mapa de empatía. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Entonces una consulta, por ejemplo, entonces los mapas de empatía tienen que estar igual relacionados, ¿verdad? Pero no tan específicamente con el objeto de estudio principal, digamos, por ejemplo, en el que ve, sería, por ejemplo, como la pregunta que usted hacía, que ¿ha visto usted publicidad acerca de la marca Lysol? Entonces ya las personas le pueden responder a usted, pero no, ¿qué ve usted específicamente en la facilidad de uso del producto? No, eso ya no es tan... Esa pregunta además no sería qué ve, sino qué piensa. Porque es después de que ya experimentó el producto, entonces lo que te está dando es su opinión. ¿Me explico? Entonces, esa sí es una pregunta que se puede hacer, sin embargo, va en la casilla del qué piensa. ¿Ok? E igual, esa pregunta no está investigando el proceso de uso, está preguntando, está diciendo cuál es su opinión acerca del proceso de uso. Y la opinión va a ser algo como me gusta o no me gusta, va a ser fácil o va a ser difícil. No va a ser una descripción paso al paso de cómo lo utiliza y en qué paso se le dificulta algo. ¿Sí me explico? Silencio largo. Sí, sí, digamos, entonces sí, es como, tal vez los mapas de empatía sí, es como con un poco más generales, digamos, con respecto al objeto de estudio, pero no tan Sí. específico, digamos. Ahora, que quede claro esto, los mapas de empatía están muy bien hechos. Ok, y los que tengan debilidades yo se las anoté, pero de los 4 trabajos que he visto hasta el momento, los mapas de empatía en realidad para ser los primeros que hacen, bloquean, están muy bien hechos. Lo que hay que construir mejor es, primero, la definición del objeto de estudio y el análisis que se hace a partir de esa definición del objeto de estudio. Ok, entonces, entiendan esto, los mapas están bien. Lo que hay que mejorar es la definición del objeto de estudio y el análisis a partir de los mapas. Sí, profe, es que si el objeto de estudio está como desubicadillo, el análisis también que sale de eso va a estar igual. Sí, mira, ese es el error máximo de un investigador, porque si el objeto de estudio está mal, el foco de análisis está mal, y la síntesis está mal también. O sea, viene como un dominó, ¿ok? Se cae todo si el objeto de estudio está mal. Entonces, yo les puedo hacer anotaciones por ejemplo, el análisis narrativo está muy bien hecho porque están triangulando bien la información, están haciendo las oraciones cortas, se entiende muy bien lo que quieren explicar. El gran problema es que todo lo que están explicando no se puede concluir a partir de la técnica. Profe, entonces una pregunta. Los mapas de empatía, digamos, el objeto de estudio tiene que estar orientado a las necesidades como tal de los usuarios del producto, digamos, viendo cómo varían entre sí, ¿verdad? ¿Por qué es un usuario diferente el uno del otro? Y así evaluar, digamos, las necesidades que tienen y cómo se diferencian entre sí. Sí, recordad que el primer punto es que a todos los usuarios los une algo, el producto. Todos son usuarios de ese producto. Entonces, nuestro primer foco siempre va a ser la relación de ese usuario con el producto. Porque si no existe esa relación, eso quiere decir que él no es usuario del producto. Ok, entonces, desde esa óptica, el mapa siempre debe de tener información que relacione a ese usuario con el producto que estamos estudiando. Pero al interior del mapa lo que tenemos es esa información que estás diciendo. Ahora sí, ¿cuál es su relación? ¿Tiene alguna dificultad él como usuario? ¿Tiene alguna dificultad física, cognitiva o algo que haya en el producto que le complique su interacción? Eso es algo que debe quedar evidenciado en el mapa, ¿ok? No como un defecto del producto, porque el mapa no es para estudiar el producto, sino como una condición que tiene el usuario que le puede facilitar o le puede dificultar esa interacción con el producto para obtener el beneficio. Entonces, en el mapa siempre nuestra visión está sobre la persona, no sobre el producto, sino principalmente sobre la persona y las condiciones que tiene esa persona para utilizar el producto. Entonces, cuando tenemos que hacer el análisis de las personas para entenderlos, lo que tenemos que comprender es cuáles son las cosas que los diferencian, cuáles son las cosas que comparten,
porque eso que comparten está muy relacionado con por qué los tres necesitan exactamente el mismo producto. Y eso que los diferencia probablemente nos ayude a entender cuáles son los atributos que debería tener el producto para facilitarle la vida a cada uno de ellos. Ok, entonces a ver si entiendo. En el mapa de empatía, en el objeto de estudio, lo que vamos a estudiar es digamos, las capacidades, las limitaciones que tienen los usuarios, no el producto como tal. Ese, así como lo dijiste, ese puede ser un muy buen objeto de estudio para los mapas de empatía. Ok, perfecto. Ok, Y entonces, ahora, no son, que quede claro, no son las dificultades del usuario, sino las condiciones que tiene el usuario que le pueden dificultar el uso del producto. exacto, sí, sí. Para Es que que la siento, atención se vaya como que qué aspectos del proceso de uso son difíciles, porque entonces ya volvemos a estudiar entonces el proceso de uso. sí, sí. Siento que todo el mundo le hizo el enfoque como también al producto, e incluso en la síntesis, cuando uno propone cuáles mejoras se puede hacer al producto, no iría digamos, no iría en el mapa de empatía, digamos, la síntesis del mapa de empatía, iríamos bien en el de storyboard. ¿No? Entonces, todo lo que recopilamos en la parte de mapa de empatía lo podríamos pasar al storyboard, digamos, si es... Yo noté mucho eso, que hacen un cruce de información de lo que hay en el storyboard y lo incluyen en el mapa de empatía. Tanto que en algunos proyectos están los stickers que dicen cosas como estos datos, esto que están mencionando aquí no forma parte de los datos del mapa de empatía. Entonces, si no forma parte de los datos, no puede estar ahí porque nacen de la nada. Ok, ok. Está bien, profe, gracias. Con gusto. Ok, lo mismo pasa con el storyboard. Entonces, ¿cuál podría ser nuestro objeto de estudio si la pregunta base es cómo es el proceso de uso del producto dentro del ambiente hogareño? Esto ya de por sí es un enfoque, es un objeto de estudio. Sin embargo, la investigación es de ustedes tienen que dirigirla. Y la idea es precisamente que empiecen a observar o que empiecen a definir en dónde van a poner su enfoque de investigación. Entonces, ¿qué podríamos averiguar a través de la técnica del análisis de uso? Chicos, se vale batear, no se preocupen. Ese silencio largo es un no sé, es un profe, estoy entrando en crisis o qué exactamente. Que yo creo que estamos como en shock, profe. Okay. Vean, entonces, el storyboard sirve como técnica para registrar procesos, ¿ok? Porque tiene la facilidad entonces de a través de las viñetas poder mostrarnos diferentes momentos del tiempo. Cuando nosotros lo utilizamos para el análisis de uso es otra técnica también, es un procedimiento, nada más que el instrumento que vamos a utilizar es el que utiliza el storyboard. Entonces aquí es como utilizar dos técnicas al mismo tiempo. Cuando hacemos el análisis de uso, de lo que estamos registrando es cómo se utiliza un objeto, cuáles son los puntos de contacto que uno determina como investigador importantes para poder lograr obtener el beneficio final del objeto. En nuestro caso, en el dispensador, el beneficio final es tener el jabón en las manos, ¿okay? Porque el proceso de lavado, esa es otra historia, que sucede con otro producto que es el jabón, y no estamos estudiando el jabón, solamente el dispensador. Entonces, nosotros del análisis de uso, lo que podemos definir son cosas que están relacionadas con los diferentes puntos del proceso de uso. Como nuestra pregunta inicial es cuáles son las características que tiene el envase dosificador que generan su facilidad de uso, nuestro objetivo, nuestro objeto de estudio podría ser identificar cuáles son las facilidades
o dificultades relacionadas a cada uno de los pasos del proceso de uso. Ahora sí, ¿por qué motivo? Porque esta técnica sí está especializada en el proceso de uso. ¿Ok? ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Para esta semana que viene, entonces, tenemos que analizar cómo es la relación usuario-objeto, pero desde el punto de vista de cuáles son los atributos que tiene la forma del objeto que facilitan el uso. Entonces, lo que tenemos que ver en el análisis, que se puede hacer también a través de un storyboard, es precisamente donde hay puntos de contacto físico o contacto, ¿cómo se llama? De otro tipo. Virtual no es la palabra, se me olvidó. Bueno, cuando no existe contacto físico es porque el objeto tiene, por ejemplo, señalización, tiene indicaciones dentro de su superficie que yo tengo que ver y eso también es un punto de contacto. O porque él tiene sensores, ¿verdad? Es autómata o semiautomático y posee señales que yo debo atender como usuario para interactuar con él y obtener el beneficio, como cuando se le acaba la batería al parlante Bluetooth y entonces él emite un sonido o enciende una lucecita de color rojo parpadeante para indicarme que ya es momento de cargarlo. Eso también es un punto de contacto a pesar de que no haya contacto físico. Ahí hay entonces una señal que es audible y hay una señal que es visible que se convierte en puntos de contacto con el usuario. En nuestro caso, nuestro objeto es 100% mecánico. Sin embargo, podría tener algunas indicaciones sobre su superficie que se convierten en puntos de contacto que tal vez el usuario nunca ve. ¿Ok? Pero que están ahí y deberían ser puntos de contacto. Entonces, uno de los casos específicos es el simbolito que tiene en la parte del dosificador, que sirve para indicar que se gira el dosificador para quitar el seguro. ¿Ok? Y en ese caso, ahí está, pero lo normal es que cuando uno estudia el proceso de uso, ningún usuario se dé cuenta de eso. Entonces, ahí estamos encontrando un defecto que forma parte del análisis. ¿Van comprendiendo, chicos? Sí, profe. Listo. Vean, entonces, Profe, pero también hay algunos usuarios que ni siquiera se fijan en eso, como que ya saben para dónde se hace y todo, sin necesidad de ver alguna instrucción. Exactamente, tenés toda la razón, pero en el análisis de esta semana lo que tenemos que estudiar son las facilidades o dificultades que me da el objeto, independientemente de que el usuario las vea o no las vea. ¿Comprenden? Ok. Ok, entonces, lo que quiero que entiendan esta semana es que en el análisis de uso uno registra lo que está sucediendo, nada más. ¿Ok? Entonces no puedes agregar un paso si el usuario no lo hizo, porque no lo hizo. Eso quiere decir entonces que hay algo que reforzar, hay algo que mejorar. Ahora hacemos este análisis en donde vamos a relacionar las formas del objeto con la función o con el proceso de uso. Entonces, si el objeto tiene formas que están destinadas para un uso específico, pero el usuario no lo hace de esa manera, eso quiere decir que hay un problema probablemente de diseño o probablemente de comunicación porque el objeto no está siendo suficientemente claro para comunicar que tiene esa función específica. Y de ahí nosotros, comparando la información con el proceso de uso, podemos concluir eso. ¿Ok? El objeto tiene una señalización que indica tal y tal cosa, pero el usuario nunca ve la señalización según parece comprobarse a través de la técnica de observación. Ahí entonces ya hay posibilidad de sacar una conclusión. Entonces, nuestra misión esta semana es ser muy minuciosos viendo el objeto, toda la señalización que tiene, toda aquella que podría ser importante para el usuario, de manera que podamos definir si eso que tiene el objeto y el usuario no ve hace que pierda valor para el usuario, que el objeto entonces dé menos de lo que puede dar, o si es algo sin mucha importancia. Y lo que nos interesa principalmente es esa relación entre objeto y usuario. Entonces es verificar que donde hay puntos de contacto la forma sea la adecuada, por ejemplo. Sí, perdón. Disculpe, profe, en el video usted había sugerido que algo que podíamos hacer es como pintarnos las manos para ver las zonas de contacto del objeto. Ahora, profe, ¿esa técnica tiene algún nombre como tal que yo tenga que escribir o sería como igual ver los videos o
los casos que yo analicé de mis usuarios y tratar de repetirlos, saber cuáles son los puntos de contacto. Y sería observación igualmente. Exactamente, vos con los videos que tenés de los usuarios podés emularlo y agarrar con tus manos el objeto, ¿ok? Porque las zonas de contacto tampoco van a variar mucho. Es decir, que te quede 1 milímetro más arriba, 1 milímetro más abajo, el cómo agarró el objeto no hay mucho problema. Ok, perfecto. Entonces sería como vos dices, emularlo yo y para estudiarlo como más a fondo, tal vez. Exactamente, sí, exactamente. Y es muy, vean, de verdad, es muy clarificador, digamos, pintarse las manos y agarrar el objeto, porque ahí ya tiene uno la muestra completa. De otra forma hay que como imaginar cuáles son las superficies. Y hay cosas que, digamos, uno se da cuenta hasta el momento en que se pinta la mano. Como, por ejemplo, en el video que yo les mostré, cómo normalmente no toca toda la mano el objeto, sino solamente los dedos. Entonces, uno se pinta toda la mano porque tiene que dejar registro donde haya contacto. A la hora de tocar el objeto, te das cuenta de que en realidad no es toda la mano la que tiene el contacto, sino puntos específicos. Y eso resulta valioso. ¿Ok? De repente podría ser que el objeto lo diseñaron para agarrarse de esta manera con la mano completa y no era necesario hacerlo así. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez se le puede cambiar la forma y ahorrar material. ¿Comprende? Sí, profe, perfecto. Profe, yo tengo una pregunta de algo que no me queda claro. Decir, adelante. O sea, yo ya tengo los procesos grabados de los usuarios que utilizamos en el avance anterior, ¿verdad? Correcto. Pero si ellos se saltaron pasos, yo igualmente, o sea, lo que estaba diciendo él, yo tengo que replicar exactamente lo que ellos hicieron y después, tal vez en otra parte del proyecto, ya decir como, o sea, ¿qué hago con los procesos que se supone que se tienen que dar, pero los usuarios no hicieron? Listo, perfecto. Se incluyen dentro de tu estudio en el momento en que deben de suceder. ¿Me explico? Ok, entonces creo que sí. En el storyboard como tal no hay que incluirlo, sería ya después en el análisis que yo hago del mismo, digamos. De hecho, se incluyen en el storyboard. Y en el mismo storyboard se indica que ese paso o que el objeto tiene esta forma y que el usuario nunca lo ve o nunca lo hace. Entonces yo incluso puedo como incluir un dibujo de los pasos que deberían darse ahí, pero clarificar que el usuario no los hace. Exactamente, exactamente. Y entonces, al final, vamos a ver, eso lo que te está diciendo en ese momento es que hay hay un motivo por el cual el usuario o no se está dando cuenta, porque el objeto es incapaz de comunicarlo, o el usuario por un asunto actitudinal no lo hace. Es decir, no podría saltarse de repente pasos por pereza, más o menos como el paso de leer el manual después de comprar cualquier producto de alta tecnología. Ok, profe, ¿Está perfecto. bien? Gracias. Con gusto. Sí, Entonces, sí, vean, ustedes, vamos a ver, la idea de que tengamos listo el proceso de uso es porque eso facilita, por supuesto, entender cuáles son los puntos de contacto. Sin embargo, el objetivo final de esta investigación que tiene que ver con usuario-objeto es definir cuáles son las facilidades o dificultades que da la forma en la interacción con el usuario. Entonces, el foco de estudio está en la forma del objeto principalmente y en la relación de esa forma con el usuario. Por tanto, si en el objeto hay formas que insinúan, que dicen que deberían ser utilizadas de una manera y el usuario no lo hace, nosotros tenemos que registrar eso que el objeto tiene e indicar la forma ideal de cómo debería interactuar el usuario con él, a pesar de que no esté sucediendo en la realidad, porque eso nos muestra entonces una deficiencia en la interacción usuario-objeto. Después, cuando ya tenemos todos los datos, es que podemos emitir criterios si eso es grave, si eso es algo, digamos, que puede ser tolerable, o si es algo completamente sin importancia. ¿Ok? Supongamos, para ponerles un ejemplo de algo que podría ser sin importancia, de las instrucciones de uso del jabón. Ya nosotros, como usuarios expertos de muchos años de jabón, de ahí quién se va a detener a leer las instrucciones para saber cómo lavarse las manos. Entonces, a pesar de que hay un punto de contacto, porque por ejemplo en la etiqueta de este no es jabón, pero asumámoslo como jabón,
de este producto dice modo de uso, es muy poco probable que alguien quiera leer el modo de uso cuando toda su experiencia le dice ya cómo debe ser utilizado. Entonces, eso parece ser algo completamente sin importancia dentro de la interacción usuario-objeto, no tiene mucha trascendencia. Pero el no poder leer el cómo se desatornilla para poder liberar el seguro, eso podría ser de mediana importancia. ¿Okay? No es súper trascendente, pero es de mediana importancia porque causa incomodidad y disconfort de buenas a primeras, en la primera impresión con el producto. Eso podría ser de mediana importancia. Ahora, si él tuviera, por ejemplo, supongamos que este objeto tuviera la posibilidad de que yo pueda alargar o disminuir la longitud del dispensador para hacer que yo pueda echar más o menos jabón en mis manos y que yo no me dé cuenta de eso, eso es un problema grave, porque es un beneficio que parece ser muy útil porque permite hacer que el producto rinda más, ¿ok? Pero el producto no es capaz de decírmelo a mí como usuario. Entonces, para mí no es fácil de leer en el producto y no lo hago al final y no obtengo ese beneficio. Eso sí es algo grave. Profe, como el de nosotros, que bueno, el jabón que estamos usando nosotros tiene la capacidad de volverse a cerrar, pero tal vez no todo el mundo lo identifique como tal. Exacto, ya. Ustedes emiten criterio a partir de eso. Si ustedes están notando que ningún usuario vio eso, ¿ok? Una vez que finaliza la investigación y ya tienen todos los datos y triangulamos toda la investigación, todos los datos para emitir criterio acerca de la respuesta al objeto de estudio, que eso lo vamos a hacer en el trabajo práctico, y ahí pueden sentar, digamos, con todas las de la ley diciendo, el objeto tiene este beneficio, pocas personas lo utilizan y eso se considera grave por tal y tal cosa. Y en el trabajo práctico normalmente también se les solicita que ustedes brinden soluciones de mejora, digamos, posibilidades de mejora. No diseñar el objeto, pero sí que digan qué es lo que hay que fortalecer para que el objeto se mejore. Ok, chicos, bueno, para este momento ya cubrí, digamos, las observaciones principales de la realimentación de la tarea número 1. Ya lo que nos queda es atención de dudas del trabajo práctico. Entonces, si tienen dudas, podemos aclararlas en este momento. Perdón, el trabajo práctico no, de la siguiente tarea que está asignada para esta semana. Profe, antes dijiste algo. Perdón, habla tú si quieres. Para esta tarea hay que hacer dibujos otra vez. ¿Se pueden usar los mismos de la tarea pasada? Claro que sí, claro que sí. Es decir, la base es el mismo tarrito, ¿verdad? Con las mismas formas. Lo único que hay que hacer es dibujar las zonas de contacto encima. Entonces, no tendrás que volver a dibujar el tarrito ni el dispensador si esos dibujos ya te sirven para mostrar la información de las zonas de contacto. Ok, gracias. En ese sentido, chicos, tiendan a utilizar el principio malentendido de mínimo esfuerzo, ¿ok? Primero, el principio de mínimo esfuerzo es algo que existe en la naturaleza y es la capacidad que tiene todo sistema natural de utilizar el menor esfuerzo para producir el máximo resultado, ¿ok? Y eso es lo que queremos en este caso. Yo no deseo que, vamos a ver, que esto se convierta en un curso de arte, ni nada por el estilo, sino más bien un curso de diseño en el cual vamos a ser muy eficientes en el manejo de recursos. Si hay que dibujar, por ejemplo, el tarrito, entonces se dibuja una vez en la vista en que mejor sirva para ilustrar diferentes viñetas y después lo que se hace son cambios de manos o de indicaciones sobre el mismo dibujo que se calca las veces que sea necesario. El asunto, lo que sí es importante desde el punto de vista de los objetivos del curso, es que el dibujo comunique lo que tiene que comunicar. Entonces, esa es la parte en la que nos vamos a cuidar, pero ustedes utilicen las veces que necesiten los dibujos que ya fueron generados. Profe, antes no sé si te entendí mal porque se me estaba cortando un toque la llamada, pero ¿no dijiste algo relacionado como con tiempo, semana de diseño o algo así? No entendí bien. Sí, es correcto. Vean, no, que pasa lo siguiente, resulta que los estudiantes no solicitaron que para la semana de diseño no se asignaran labores, trabajos. Ok, precisamente
para que ustedes puedan asistir a las diferentes actividades, charlas y demás que van a ver toda la semana. Y honestamente yo sí vibro mucho en esa frecuencia, es decir, no encuentro mucho sentido con ponerles a trabajar demasiado en una semana donde van a tener chance de escuchar a muchas personas que no están aquí todo el tiempo, ¿verdad? Y que les pueden dar su visión acerca de cómo es el diseño fuera del TEC. Entonces, y la próxima semana, según mi cronograma, íbamos a hacer el trabajo práctico. Entonces, tenemos dos posibilidades para lograr eso. Una, que la próxima semana no hagamos el trabajo práctico y yo traslade la fecha de entrega de la tarea de esta semana para la próxima semana. ¿Ok? O dos, que ustedes entreguen esta semana la tarea que corresponde, yo les entrego a ustedes el enunciado del trabajo práctico la próxima semana, pero para que lo entreguen la semana después de la Semana Santa. ¿Comprenden? Profe, profe, la primera opción sería que este es el de esta semana, trasladarlo para la otra. Exacto. Y el práctico viernes, sino el próximo. Y el práctico lo haríamos después de Semana Santa. Y el práctico correspondería a una única semana su desarrollo, la semana después de Semana Santa. Ahora, la opción B es, hacemos esta tarea, que es solamente una técnica, durante esta semana, como estaba planteada en el cronograma. La próxima semana yo les publico el enunciado del trabajo práctico y cuentan básicamente con 22 días para realizarlo, porque contaría toda la semana de diseño, toda la Semana Santa y la semana después de la Semana Santa, que sería la oficial para hacer ese trabajo. Profe, ¿y no existe la posibilidad, digamos, igual dejar este trabajo para entregarlo la próxima semana y que igual antes de salir a Semana Santa nos dejes el enunciado del trabajo práctico para irlo haciendo y tener 15 días? Y bueno, no sé cuántos días, pero más días. Es que honestamente yo no soy muy partidario de publicarles algo para la Semana Santa, me parece una crueldad absoluta. Sí, me explico. La intención es la siguiente. Ok, ve. La jugada es así, que ustedes tengan 2 semanas o para realizar la tarea o para realizar el trabajo práctico. Y que la Semana Santa ustedes de mí puedan descansar. ¿Sí me explico? Profe, a consideración suya, el trabajo práctico es más extenso que esto del análisis de uso. No, no es De más uso, extenso, usuario, objeto. es más complejo porque es triangular información proveniente de 3 técnicas diferentes. ¿Ok? Tener 2 semanas para ese trabajo práctico también les da 2 semanas de consulta. Y el trabajo práctico vale más porcentaje. Y el trabajo... Un 20%, ¿no? Exactamente. Sí, está como más en prioridad el trabajo práctico. Profe, por mi parte, a mí me parece más la segunda opción de hacer el que teníamos según el cronograma para esta semana y dejar el otro con más tiempo, que es más largo Sí, para profe, las para mí siguientes. Profe, y Yo para el opino trabajo igual. práctico ya habríamos corregido, digamos, los errores del primero y la segunda entrega, digamos. Exactamente, eso les da más chance para poder corregir los errores. Y para, digamos, para este trabajo que tenemos que entregar ahorita, no hace falta corregir tantos errores, digamos, como para el otro. No porque el trabajo es separado del anterior. Ah, ok, O sea, sí, entonces son sería... cosas relacionadas, pero son aparte, porque la Ujú, mirada está en otro lugar. entonces mejor sería, no, yo creo que da igual, la segunda opción es la mejor. Ok, si están de acuerdo, por favor levanten la mano. Ok, perfecto. Entonces lo dejamos de esa manera. El trabajo práctico es el que queda, o más bien yo se los publico la próxima semana para que ya dispongan de él, puedan avanzar lo que quieran avanzar en la semana de diseño y aún así cuenten con la semana siguiente para su realización. Entonces ustedes pueden decidir el momento en que lo pueden hacer.
Listo, entonces volvemos otra vez a la atención de dudas. Profe, ya para esta tarea hay que tener el jabón, ¿no? A mano ya. Sí, Porque es que vea, yo lo he estado buscando acá en Cartago y un ejemplo, ahora fui a Walmart y no lo encontré, solo encontré como que en una bolsa plástica, pero el mismo Lysol. así Entonces es. no sé si usted es de acá de Cartago, no sé, como para decirme dónde podría buscarlo. Listo, vean. Si tenemos problemas de acceso, entonces simplemente busquen el que más se le parezca, me mandan una foto y lo negociamos. Ok, perfecto, porque es que vea que yo ya he ido como a 3 lados y no lo he encontrado. O Ajá. sea, no encuentro el jabón así Lysol, no, solo lo venden como que en la presentación ya de, como una bolsa como plástica, Sí, sí, que trae una tapita. el blister. Sí, no sé cómo se llama, pero sí es el mismo Lysol, el mismo producto, pero no el mismo envase. Ajá, sí, ok. Si no, y ocupamos del dispensador. Si no, entonces busquen el más parecido y hacemos el análisis a partir de ese. Eso sí, hay que aclararlo, por supuesto, al principio del trabajo, porque de las formas van a cambiar, por supuesto. Profe, ¿y usted dónde consiguió el suyo? Yo lo compré en el Walmart, de hecho, ¿En el Walmart de Cartago? sí, en el que está aquí por el TEC. Ah, Profe, Profe, yo fui a ese hoy. Y no, No, nada. listo, si no, hagamos una cosa. Alguno de ustedes, o más bien, si alguno va y manda una fotografía, yo podría decirles que sí y todos comprar ese ya que está disponible. Ok, en caso de ser necesario, si ya alguno tiene el dispensador, perfecto. Ahora, profe, chicos, para profe, esta parte no es por completo necesario que los 4 integrantes del grupo o 5 integrantes del grupo todos tengan el tarrito. Es decir, uno podría tenerlo, hacer el tema de las zonas de contacto, tomar fotografías y enviarlas a los demás y a partir del análisis fotográfico hacer el trabajo. ¿Alguien dijo, profe? profe, sí, se me surgió una duda ahora en medio del camino. Ah, En la presentación del análisis de usuario objeto salía como que también si era necesario analizarlo lo del perfil y todo eso, profe, lo de limpieza del producto. Acá en ese trabajo también vamos a tener que aplicar el perfil, o no es necesario. no, sí, claro que sí, porque el refill forma parte del proceso de uso. Ah, ok, ok. En un objeto, el proceso de uso no está dado solo por el beneficio que te da el objeto, sino por todas aquellas acciones que tenés que hacer vos como usuario para darle mantenimiento y para que esté siempre en óptimas condiciones. Entonces, por Ok, ejemplo, en un iPad no se estudia solamente cómo se enciende y se apaga, sino también cómo se cambian los bombillos, cómo se desarma para limpiarla y cosas como eso. ok, y entonces es sería que usarlo y el, también. ¿Perdón? No, no, que sería usarlo y el refill, entonces también, los dos procesos. Exactamente, exacto, es lo máximo que le podemos sacar a este tarrito. Listo, profe, gracias. Con gusto. es que el proceso de refill también hace otros puntos de contacto. Exacto, exacto. Y el refill inevitablemente te lleva a que las dos manos sean utilizadas al mismo tiempo. Profe, y para el principio del trabajo, que el primer punto dice descripción del producto, podemos usar la misma que del trabajo pasado. La misma descripción, solo si lo cambian tienen que mostrar el producto que cambien. Entonces que, digamos, podríamos usar la misma imagen donde ya tenemos establecidas las partes que Exacto, nosotros habíamos nombrado. exacto, digamos, todo ese asunto de la nomenclatura y la explicación pueden conservarla, porque no creo que haya cambios graves en ese sentido. Simplemente hacen la sustitución de imagen y los ajustes para que de la parte de señalización de las piezas quede bien calce. Ok, y ahí es que nosotros especificaríamos un ejemplo, si no encontramos el jabón y estamos utilizando otro para el estudio. Exactamente.
en la descripción. Sí. Ok, perfecto. Gracias, profe. Y tendríamos que poner una imagen con el que estamos haciendo el estudio. Claro que sí, compañero. Yo como me entero cuál forma tiene y cuáles son las zonas de contacto y todo lo demás. Ok, ok. Bueno, gracias, profe. Con gusto. En ese sentido, recordá en todo momento que el informe es para alguien que no sabe de qué le están hablando. Entonces, vos tenés que ser a veces hasta redundante con la información para asegurarte el entendimiento. Entonces, cuando hay cambios, por ejemplo, en este caso, del dispensador que se está utilizando, y hay que mostrarlo, por supuesto. Ok, ok. Perfecto. Profe, entonces en este trabajo habría que ser, bueno, un storyboard, ¿verdad? También, algo así. El storyboard es un buen medio una buena técnica para hacer el registro de la información de este análisis. Y ahí sí podríamos como emitir opinión acerca de qué creemos nosotros que en ese paso facilitó a la persona agarrar el producto, digamos, porque lo agarró del medio, porque tiene una forma ergonómica, por decirlo así de alguna manera. Exactamente, en el paso, digamos, lo primero es describir el paso, después de eso mencionar cuáles son las zonas de contacto, las que hay en el objeto y las que tiene el usuario. En este caso, entonces, la zona de contacto sería el cuerpo del dispensador en el objeto y la superficie de las falanges de los dedos en el caso de la mano, ¿ok? Después de eso, entonces, lo que sigue es indicar la forma que tiene esto, es decir, claramente si es un cilindro, si es un cuadrado, si es una esfera o qué, y cómo esa forma facilita o dificulta la interacción con el usuario. Entonces, podríamos decir de este en específico que la forma es cilíndrica, porque si te das cuenta es un cilindro principalmente, donde hay contacto. Aquí arriba no lo es, pero yo no lo agarro de esta parte, entonces, por ese motivo, yo no lo estoy explicando desde ahí. Como lo agarré en esta parte que es cilíndrica, entonces yo explicaría que el cilindro pues se adapta bastante bien a la forma de la palma de la mano y a los dedos. ¿Sí me explico? Si vos en el proceso de uso te encontrás algún usuario que haga algo como esto para dispensar el jabón, lo cual sería muy extraño, pero puede suceder, entonces en este caso sí habría que estudiar este agarre. ¿Ok? Ah, ok, entonces sí, profe, entonces solo registraríamos lo que los usuarios hicieron, digamos, cosas que no hicieron, así no es necesario porque no lo hacen. Se podría Exacto. hacer como una anotación tal vez en el análisis, ¿verdad? Sí, es que en este caso uno podría ponerse muy quisquilloso y ponerse a inventar de lo que no puede suceder, como decir algo como que un usuario lo puede agarrar de esta manera y dispensar así. O sea, esto es muy incómodo, ni siquiera tiene espacio para dispensarlo. Es muy poco probable que algo como eso suceda. Si el usuario lo agarra, lo más probable es que sea de esta zona, también por un asunto de estabilidad. Entonces, no hay que ponerse a investigar a inventar casos extremos que podría suceder uno en un millón, ¿ok? Sino más bien ver la tendencia de la mayoría, porque eso es lo que va a suceder normalmente. ¿Alguna Listo, otra profe. pregunta, chicos? Profe, Profe, en la definición de la técnica o el instrumento sería el storyboard. Acordate que la definición de la técnica o el instrumento es para la obtención de los datos. Ok, ahora, ustedes ya realizaron anteriormente un análisis de uso, en el cual aplicaron técnicas para obtener datos. Esas dos son fuentes que sirven para dar los datos necesarios para hacer el análisis usuario-objeto. ¿Sí me explico? Más o menos, o sea, Bueno, las dos son observación, no sería una. y sí, esa es una. Ahora, vos vas a usar los datos del análisis de uso para crear el análisis de interacción usuario-objeto. Sí, pero también se le añadirían cosas. Exacto, entonces, esas dos técnicas que ya aplicaste y de los cuales tienes datos que son fuente, es lo que tienes que registrar en ese apartado. Y si vas a utilizar alguna otra técnica, digamos que vos digas, ok, no, pero necesitamos además hacer una observación del objeto, pues también se agrega la observación como técnica. Profe, y en caso de que Ok, hagamos ok, perfecto.
Profe, y en ¿Perdón? caso de lo que hagamos, lo de la pintura, habría que agregar esa nueva técnica de observación, ¿verdad? Exactamente. Y en este trabajo, esa parte, digamos, salieron bastante bien. Es decir, eligieron bastante bien las técnicas y parece que tienen noción de vamos a ver, de cuál técnica de recolección de datos es la apropiada para poder nutrir la técnica de análisis que va a ser utilizada posteriormente. ¿Más preguntas, chicos? Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta, pero es más sobre el TEC digital que lo Ah, estoy revisando. ¿Verdad que esto, esa tarea es la tarea 2, caso 1? ajá, sí. Bueno, es Ok. que estaba viendo y la fecha de entrega es en 2020 y tampoco hay los miembros del grupo, no se puede subir nada. Ah, ok, tranquila, es porque no lo he programado todavía. Ah, bueno. Ok, en la sección de evaluaciones te referís, ¿verdad? Sí, Justo donde se entrega, sí, es porque eso no está cargado todavía. ah, bueno, mejor. Sí, no, tranquila por eso, porque no, o sea, no está porque yo no lo he hecho. Al- Profe, ¿será ¿Sí? que tal vez si tienes tiempo el viernes nos puedas dar un chance para hacer consultas? Porque tal vez ahí ya tengamos como el trabajo un toque más avanzado. Sí, Entonces no sé si te queda difícil. sí es posible. Vean, el viernes puede ser en el periodo de 1 a 2 de la tarde. Por mí estaría perfecto, profe. No sé si los demás están ocupados. Perdón, profe, por mi parte yo tengo fundamentos del diseño. Ok, pero ¿y el resto de compañeros del grupo? Yo tengo Sí, taller de profe, yo dibujo. también estoy con Sommer en fundamento. Yo tengo comunicación escrita. Listo, entonces podría ser viernes por la mañana, entre 8 y 9. Sí, ahí sí. Sí, profe, ahí estamos perfecto ahí. Ok, ok, bueno saberlo. Perfecto, profe, sí. En el futuro, si hay que programar alguna consulta, saber que más bien tiene que ser por la mañana. Entonces voy a anotarlo en agenda de una vez para que no se me pase. Permítanme un segundo. El viernes 19, 9 de la mañana. Ah, no, chicos, no puedo. Acabo de darme cuenta que tengo una graduación en ese momento. Pero puede ser a partir de las 10. Sí, profe, está bien. ¿Está bien? En el segmento de la mañana, a mí me parece bien. Sí, mientras sea antes de la 1, termina antes de la 1, todo está bien. Perfecto. Ajá. Entonces dejémosla de 10 a 11. Sí, súper bien, profe. Bien. Análisis. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, Sí. digamos, nada más que si, bueno, las recomendaciones o cuando se hacen recomendaciones de posibles mejoras, eso se hace ya en el trabajo práctico. O sea, ahorita en los análisis narrativos solo tenemos como que decir qué encontramos, no se hacen Exacto. recomendaciones. No, únicamente entregan lo que el enunciado dice que hay que entregar. Todavía es como un poco pronto para hacer recomendaciones porque necesitamos la información de las otras técnicas para tener la claridad completa. Entonces, pueden, o sea, no hay problema en que las hagan, simplemente no forman parte de la evaluación, ¿cómo se llama? Sumativa. Sí, y en esta etapa es temprano porque nos hace falta la información todavía de una técnica para poder triangular y definir si esa sugerencia de mejora que vamos a hacer, esa recomendación, tiene sentido dentro del contexto o si todavía falta información o sea, para apoyarla, para mejorarla o qué exactamente. Profe, Ah, ok. Gracias, profe. entonces ahorita lo que tenemos que hacer es como identificar los puntos fuertes y débiles del uso del producto, digamos. De la interacción del usuario y del objeto.
Ajá, ajá. Sí, sí, digamos, todavía no nos toca esa parte de ver qué se podría mejorar ni nada de eso, eso todavía no. No, no, no. En este momento es que si vos te encontrás con que hay una forma que no corresponde a la superficie del dedo con el que tiene contacto,